Es un grandísimo honor y un enorme placer tener hoy al profesor Robert Darnton en la Biblioteca Luis Ángel Arango. No voy a intentar resumir la hoja de vida del profesor Darnton porque no nos quedaría tiempo de escucharlo. Su trabajo, además, y sus obras son bien conocidas entre nosotros. Hoy a mediodía le estábamos mostrando al profesor Darnton las estadísticas de los libros que tenemos en la Luis Ángel, el número de préstamos, y pues ha quedado muy impresionado de la cantidad de lectores que tiene en la Luis Ángel Arango. Su trabajo de académico, me atrevería a decir también de activista del mundo digital y de las bibliotecas, escritor, lector, en sus inicios periodista, bibliotecario en este momento. Ahora, para aquellos de ustedes que no lo conocen también y que seguramente después de esta conferencia saldrán a buscar sus libros, quiero dar algunas pistas. Robert Darnton es historiador y bibliotecario estadounidense, quien desde el 2007 es el director de la biblioteca de la Universidad de Harvard. Hizo su pregrado en Harvard y después su maestría y su doctorado en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. En 1999 fue elegido presidente de la American Historical Association. Es especialista en historia cultural francesa del siglo XVIII. Es experto también en historia del libro y sus investigaciones retoman las miradas desde los diferentes sujetos que participan en el mundo de los libros: los escritores, los editores, los censores y, por supuesto, los lectores. Algunos de los libros que además se encuentran en la biblioteca, seguramente en la página que ustedes vieron de invitación, vieron las referencias que hemos puesto en la de los libros que existen, pero voy a mencionar alguno. Su bestseller también en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que ha tenido el mayor número de préstamos, es La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. Edición y su versión Literatura clandestina en el Antiguo Régimen. El coloquio de los lectores, ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores. El negocio de la ilustración, historia editorial de la Enciclopédie 1775-1800 y las razones del libro, futuro, presente y pasado. Ha sido uno de los pioneros en la investigación sobre las transformaciones en la escritura y en la lectura, así como en el rol de la tecnología en el intercambio y la visualización del conocimiento. Sus trabajos son un importante referente para pensar la manera en que han cambiado las bibliotecas en los últimos años y en particular en lo referente a las transformaciones digitales y a la democratización del conocimiento. Dos ejemplos en los cuales ha estado profundamente involucrado es la Digital Public Library of America y el proyecto Gutenberg. Para nosotros, en la Sugerencia Cultural y en la Biblioteca Luis Ángel Arango, así como en toda la red de bibliotecas, sus trabajos han sido indispensables para repensar de dónde venimos, qué estamos haciendo y cuál es el futuro de nuestra red de bibliotecas. No puedo dejar de mencionar que la Biblioteca Virtual de la Luis Ángel Arango fue pionera en América Latina. Fundada en 1996, se ha convertido en un referente para millones de usuarios, tanto en Colombia como en el mundo. No es exagerado decir que así como el Museo del Oro ha llevado a diferentes países el patrimonio arqueológico de los colombianos, la Biblioteca Virtual se ha convertido en la entrada de acceso a la información sobre Colombia para millones de personas.
Recientemente, viendo algunas estadísticas sobre la consulta de nuestros materiales en línea, nos sorprendimos de ver que cerca de 25,000 personas visitaron nuestro portal desde Indonesia, casi los mismos que nos visitaron desde Francia. No tenemos idea por qué. ¿Quiénes son esos visitantes y cómo llegan a nuestros contenidos y por qué les interesan? Es una pregunta que tenemos abierta. Esta conferencia, y esto nos alegra mucho, está siendo transmitida en vivo para 8 sedes del Banco de la República en el país: San Andrés, Leticia, Manizales, Cúcuta, Santa Marta, Villavicencio y Bucaramanga. Aprovecho para darles la bienvenida y además tendrán oportunidad también de hacer preguntas desde esas ciudades. Un agradecimiento muy especial a la Universidad de los Andes y en particular a la Facultad de Ciencias Sociales por el apoyo brindado en la realización de esta conferencia y en la alianza que hemos hecho para poder tener al profesor Darnton hoy. Solamente me queda hacer una solicitud puramente técnica y es pedirle a nuestras sucursales que por favor, si tienen prendidos los micrófonos, por favor los apaguen. No siendo más, le doy la palabra al profesor Darnton. Bienvenido a la Luis Ángel Arango. So, señoras y señores, I can't speak Spanish well enough to give my talk in Spanish. Esta conferencia en español, por favor, discúlpenme. Leo su idioma todos los días, pero no me atrevo a hacer una conferencia en esta lengua todavía. Quiero agradecer a este gran banco, a esta gran biblioteca, agradecerles a ustedes por venir. Es maravilloso estar acá en Colombia y aprender acerca de cómo ustedes están logrando manejar este tema, este mundo de los libros. Mi conferencia tiene que ver con un aspecto de los libros, pero está relacionado con la experiencia que creo que todos tenemos el día de hoy, porque muchas personas hoy sienten que están viviendo en un periodo de revolución tan grande como pudo ser la revolución en la época de Gutenberg. Y esta sensación no es algo agradable. El suelo parece estar moviéndose bajo nuestros pies a medida que el panorama de la información cambia ante nuestros ojos. Estamos siendo bombardeados por información y viene en pequeñas unidades, trozos de sonido, flashbacks, snippets, tweets. Nos sorprende en nuestra conciencia, golpea nuestra conciencia como si fueran goterones de lluvia sobre el parabrisas, tan gruesos y tan rápidos que no alcanzamos a ver claramente el paisaje que nos rodea. ¿Cómo podemos darle sentido a todo esto? Bueno, podríamos comenzar por reconocer el carácter fragmentario de la información en general, no solamente el día de hoy, sino en el pasado muy distante. Cientos de años antes que existiera Internet, existía una temprana y moderna forma de bloguear que mantenía fascinados a una gran audiencia con el tipo de material que ahora aparece en el Drudge Report, que son blogs de los Estados Unidos, y el Huffington Post. Estos los leen millones de personas en los Estados Unidos y se especializan en el escándalo, en generar escándalo. Por supuesto, mucha otra información circulaba por los canales de comunicación en los siglos XVII y XVIII. Quisiera concentrarme en el chisme, en la distribución del chisme, a pesar de su aparente trivialidad, porque puede decirnos muchas cosas
acerca de los medios, los mensajes que transmitían y la forma en que operaban los sistemas de información. Así que esta es mi meta principal, aunque espero poderlos entretener también con alguna información escandalosa. Aún más, el escándalo y el chisme no es algo tan trivial como podría pensarse. Tenga en cuenta esta observación hecha por el escritor francés Stendhal. Cita: solo piense que lo que los tontos rechazan como chisme es, al contrario, la única historia que en esta era tan afectada puede dar el reflejo real de un país. Necesitamos verlo todo, experimentarlo todo, hacer una colección de anécdotas. Cierra comillas. La palabra anécdota, como la utilizaba Stendhal, tiene un significado propio del siglo XVIII, al cual me voy a referir a continuación. El caso es que las anécdotas son muy importantes de la manera que Stendhal lo dijo. De hecho, en el siglo XVIII estaban tan difundidas las anécdotas que un escritor francés, Louis-Sébastien Mercier, describió este fenómeno como anecdotomanía, una locura por las anécdotas. Yo presentaré este concepto de las anécdotas, pero antes quisiera darles alguna información como antecedente al tema del chisme, ahora y en el pasado. El más grande distribuidor de chismes del pasado, el difundidor de historias, el que sería hoy en día el niño genio del chisme en los blogs, fue este personaje que se hizo famoso en el temprano siglo XVI, a partir de los sonetos que él compuso frente a la estatua de una figura, de una escultura conocida como Pasquino en la Piazza Navona en Roma. Podemos verlo en la imagen de la izquierda en la pantalla. La escultura existe aún hoy. Los sonetos, escritos por Aretino, ridiculizaban a los cardenales que eran candidatos a papas en la elección pontificia de 1522. Y sus comentarios eran tan chistosos y tan descarados que entonces dieron lugar a todo un género. Piezas literarias calumniosas que llegaron a conocerse como pasquinate, pasquinades en inglés, pasquines en español. Y los pasquines vienen apareciendo en lugares públicos durante los últimos 500 años. Aquí podemos verlo nosotros mismos todos los días. He visto mucho graffiti, pero quizás algunos también sean pasquines. Esta estatua de Pasquino aún sirve como un tablero en Roma y aparecen en ella noticias injuriosas, cortas, en las paredes en los momentos de crisis, tales como las manifestaciones estudiantiles en París entre mayo y junio de 1968. Aquí pueden ver ustedes una escena típica con mucha escritura sobre las paredes, que es de algún modo las anécdotas de carácter político. Esto, desde Aretino, ilustra el tema principal que quiero desarrollar en esta charla, y es que la información nos llega con frecuencia fragmentada y se inserta, se incrusta en cualesquiera sean los nichos que ofrezca el entorno. Los nichos más efectivos el día de hoy son las páginas web, y el equivalente moderno de los pasquines es postear en un blog. El paralelo no es perfecto, lo sé. De hecho,
es descaradamente anacrónico, pero quisiera usarlo como una provocación para repensar la naturaleza de los libros. También quisiera ilustrar algunos casos en donde este paralelo entre la información, tal como aparece en los blogs en la actualidad y en los libros en el siglo XVIII, donde se puede demostrar este paralelo. Así que tomaré algunos ejemplos. De aquí, un trabajo escandaloso que fue un bestseller en el siglo XVIII, en la Francia del siglo XVIII, la Gazette Cuirassé, que tiene como subtítulo Anécdotas escandalosas de Francia. Bueno, aquí hay un típico post de un blog de chisme que se llama superficial.com, que dice: Carrie Prejean vive en el pecado. Por supuesto, la imagen transmite un mensaje que va más allá del poder de la palabra escrita, pero considérese el título de manera aislada. Es muy corto, es solo una frase, excepto por las últimas palabras al final que dice quémenlos. Y está reutilizando material de otro blog que se llama Radar Online. Así que el blogueo tiene que ver con frecuencia con reciclar el material de otras fuentes, incluyendo otros blogs. Quiero hacer énfasis sobre este punto, porque el reciclaje de este tipo también era una práctica común en la publicación de las anécdotas en el siglo XVIII. Aquí hay una anécdota similar, esta tomada de Le Gazette Cuirassé, libro del siglo XVIII. Dice: se dice que Mademoiselle Romain, una destacada actriz, se casará con el señor de Croix-Mare, quien es gobernador de la escuela militar, quien llevará 6 ayudas de campo de la primera clase de su escuela para realizar el acto conyugal en su lugar. De nuevo, es un tipo de noticia, un flash noticioso en una frase desagradable. En una oración hace una referencia implícita a reciclar la información de otro medio, en este caso el rumor, lo que los franceses decían el on dit, el se dice que. Ahora, esto no podría funcionar también como podría, porque al texto francés le faltan las imágenes. Sin embargo, en algunas ocasiones, los grabados acompañaban las anécdotas en el siglo XVIII. Aquí hay un ejemplo de una página escandalosa en Inglaterra de 1769. Muestra a Jorge III como un rey joven, vendado y siendo llevado de una correa por su nariz por su madre, la princesa, que hace un gesto obsceno al duque al supuesto amante, y quien era el poder real detrás del gobierno, quien está trabajando detrás de un árbol, lo cual significa su presencia por su bota emblemática. Para los lectores del siglo XVIII en Inglaterra, esto era demasiado, era una sátira muy fuerte. Y esta sátira no es muy distinta de esta, de un blog que se llama Paris Hilton, que ridiculiza al alcalde de Las Vegas cuando estaba lanzándose para las elecciones como gobernador. Así pues, el sexo y la política han siempre ofrecido un material inagotable para las anécdotas desde hace mucho tiempo, así como para los blogs de la actualidad. Las figuras públicas siempre fueron objetivos, aun cuando los reportes de noticias
se enfocaran en incidentes triviales. Me estoy adelantando un poco, así que tendré que... Quizás no puedan leer esto que estoy mostrando, pero es un poema satírico que de hecho está atacando a Sarah Palin cuando fue una figura política importante en los Estados Unidos. Es muy similar a otro poema del siglo XVIII en contra de uno de los señores irlandeses, casi de la misma manera. Este lado de la política siempre es interesante para el público y para la información escandalosa. Aquí hay un blog muy famoso que ataca a un político que se llama Scott Brown cuando se lanzó para el Senado. Es una especie de pin-up de fotografía de revista. Para este no tengo una imagen. Este es un texto de un periódico inglés, pero es el mismo tema. El gigoló político es el ataque a María Antonieta realizado por un periódico londinense. Es un párrafo, este que se ve destacado acá, y que en una serie de párrafos, uno tras otro, que no tienen nada que ver el uno con el otro, cada uno es una anécdota escandalosa distinta. Tuvimos un escándalo fabuloso acerca de un congresista en Washington que tenía la desgracia de llamarse Wiener. Los bloggers se volvieron locos burlándose de él porque él enviaba fotos obscenas de sí mismo para seducir a una mujer en la red, poco tiempo después de que su propia esposa quedó embarazada. Así que tenemos una cantidad de chistes sucios en esta forma de los blogs. Y no es muy distinto de este tipo de información. Voy a traducir esto para ustedes, pero tengo la equivocada, perdón. Si ustedes leen francés van a disfrutar esta, pero tengo otra que quisiera mostrar. El duque de ... sorprendió a su mujer en los brazos del tutor de su hijo, y ella le dijo a él con el descaro de una cortesana: ¿por qué no estabas ahí, monsieur? Cuando no tengo a mi escudero, entonces tomo el brazo de mi sirviente. Y este tema del engaño está presente en todas las publicaciones y los blogs del siglo XVIII. Así, entre la vida de los personajes públicos, es un material interminable para los blogueros de la actualidad, especialmente en Francia. No sé qué tanto en Colombia, pero los franceses adoran este tipo de cosas. Piensen en Dominique Strauss-Kahn hace 2 años, cuando pensó que iba a ser el siguiente presidente en Francia. O piensen en el revuelo electrónico sobre el presidente François Hollande hoy mismo. Esto también es cierto para el siglo XVIII, especialmente cuando la calumnia se dirigía hacia la alta aristocracia y el clero. Aquí hay un ejemplo en el que hay una gran cantidad de burla, esta vez sobre el clero. Estoy traduciendo. Se dice que el diácono de Saint-Eustache fue encontrado en delito flagrante con la diaconesa de las Hermanas de la Caridad en su parroquia,
que sería para su gran honor, ya que ambos se encuentran por los 80 años de edad. Así, bien, estoy saltando algunos de los ejemplos, porque no quiero demorarme demasiado, pero espero que estén entendiendo ustedes el punto, y es que bloguear en la actualidad no es tan distinto de las pequeñas anécdotas que se pueden encontrar en los periódicos del siglo XVIII. Podría seguir citando y citando ejemplos, pero no quiero confundirlos, forzando demasiado la comparación. Los historiadores pueden siempre seleccionar la evidencia para hacer que el presente se parezca al pasado. Y al hacer esto, crean un falso sentido de continuidad. Todo cambia, pero todo es lo mismo. Entre más cambian las cosas, más son lo mismo. Pero no es mi punto defender que los blogs del siglo XXI son lo mismo que los anecdotarios del siglo XVIII, o que la historia se esté repitiendo a sí misma a través del Internet. Al contrario, quisiera señalar las diferencias que subyacen a las similitudes, de modo que podamos entender algo acerca de la información. No solamente su carácter fragmentario, sino la forma en que esos fragmentos funcionan juntos. Siempre ha existido el escándalo, y los informes sobre ellos siempre han llegado en pequeños trozos de información, comentarios, anotaciones en trozos de papel, imágenes en los iPads. Pero estos pedacitos de información no existen aisladamente. Circulan en sistemas de comunicación que han sido moldeados por los medios de los que disponemos en la actualidad y que son particulares a los tiempos y los lugares. Los blogs y las anécdotas los estudiamos porque nos permitirán comprender cómo opera, de hecho, la información. Sí, algunos ejemplos más de qué tan similares pueden ser. Aquí está mi argumento. ¿Será que la historia se está repitiendo? Yo digo no. Hay similitudes. Las similitudes son ilustrativas por las diferencias que las subyacen. Aquí hay una noticia en un periódico londinense que se llama The Morning Post, del 13 de diciembre de 1784, acerca de un caballero inglés que se volvió un gigoló al servicio de María Antonieta en París. Lo que es interesante es la apariencia del periódico. No hay titulares, no hay historias consecutivas, solamente párrafos aislados. Y la clave, lo que quisiera destacar, es la noción de párrafo. Porque la información venía de manera fragmentada como una sucesión de párrafos inconexos. Otro periódico londinense típico de la época, hasta 1771, cuando los reportes sobre el debate parlamentario fueron tolerados y se volvieron más extensos, los periódicos no tenían realmente reporteros y editores, ni mucho más en la manera que entendemos hoy en día un staff profesional. Los periódicos dependían de los parrafistas, es decir, de las personas que recogían la información en los cafés y la reducían a unas cuantas frases escritas sobre un trozo de papel que podría ser puesto en tipos de imprenta y ser incluido en el espacio de un periódico común.
Así que esta es una manera muy temprana, muy primitiva de periodismo amarillista. Mucho de ello se originaba en los cafés, los famosos cafés de Londres en el siglo XVIII. Un visitante alemán en Londres en 1760 se maravilló por la proliferación de escritores de párrafos, cita, que van a estos cafés y a lugares públicos para recoger las anécdotas y las noticias del día, que entonces ellos reducían a cortas frases y que se pagaban en proporción a su número y a su autenticidad. Así los cafés servían como los filtros para todo tipo de información, ya fuera que viniera en panfletos, en periódicos o rumores, disputas políticas o reportes sobre las finanzas o y eran comprimidas en párrafos muy cortos por personas que vendían estos párrafos a los editores o incluso que los entregaban de manera gratuita para promover sus propios intereses. Como pueden ver de esta impresión de la época, de Londres en el siglo XVIII, este tipo de papel circulaba por todas partes. Se ve papel sobre las mesas, en la parte de atrás, en los cafés. Este café entonces servía como una etapa muy importante para la difusión de las noticias, en donde los mensajes escritos y los orales se encontraban. El siguiente paso era ya la impresión. Esta diapositiva muestra una imprenta del siglo XVIII y es muy precisa en sus detalles, excepto, por supuesto, porque se ve que la tienda la dirigen, la operan animales que representan el escándalo. Así que el escándalo está por todas partes en Londres en el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII temprano, la mayoría de los periódicos londinenses se limitaban a lo que ellos llamaban los consejos más frescos acerca de los sujetos más inocentes, así como la llegada de barcos de otros países. Pero un tono de provocación y de descaro empezó a verse en los periódicos del oeste de Londres durante la agitación de 1760, un tiempo muy efervescente en Londres, y una nueva variedad de periodismo amarillista se instauró con el Morning Post en 1772 y un periodista, un hombre de periódico extraordinario, Henry Bate. Gracias a él ocurrió esto. Por supuesto, era sacerdote, capellán y especializado en difundir el escándalo, y calumniaba a sus víctimas de manera tan descarada que entonces ellos pedían rectificación con espada, puño y pistola. En otras palabras, escuchaban las calumnias sobre sí mismos y luego querían luchar, sostener un duelo. Pero Bate era un tremendo luchador él mismo, así que los derrotaría de una manera tan deshonrosa y luego comentaría las peleas en su periódico y ganó entonces un distintivo como el reverendo golpeador. Con frecuencia entonces esto pasaba en los periódicos como el Morning Herald. El Post entonces contrató a un editor aún más descarado, también hombre del clero, Jackson, conocido como Dr. Viper, viperino. La virulencia de sus invectivas, tan incisiva y descarada, en ese estilo escrito conocido como párrafos. Cierra la cita. Estos dos hombres del clero, el reverendo golpeador y el viperino, se atacaban en los periódicos y hacían del sensacionalismo un elemento primordial
del periodismo inglés. Este es el origen de cómo se manejaban esas noticias en el mundo. Aquí puede verse algunos detalles sobre Bate. Tiene un pie sobre la Biblia y el otro sobre una caja pequeñita donde se invitaba a las personas a entregar párrafos y depositarlos a través de la ranura. Así que ahora atravesemos el canal y volvamos a la variedad francesa de la calumnia. La divulgación del escándalo en el siglo XVIII en Francia tomó la forma de anécdotas del tipo que se encuentra en cualquier lugar en la literatura underground, como por ejemplo las anécdotas de Madame du Barry, que era un bestseller. Este sería un equivalente de la noción inglesa de escribir un párrafo en Inglaterra, porque muchas de estas anécdotas, cuando aparecían en las hojas de noticias, habían sido reducidas a párrafos que consistían solamente de unas pocas oraciones. Pero la palabra en Francia, anécdota, tenía una connotación particular. Anécdota, en el siglo XVIII, quería decir lo contrario de lo que se sugiere en la actualidad. Nosotros pensamos en la anécdota como un relato breve de algún incidente trivial y no le damos mucha credibilidad. Como indicamos cuando decimos en algo como la evidencia anecdótica, es como una información que no es tan confiable o no es confirmada o quizás sea falsa. En el uso del siglo XVIII, una anécdota se refería a algo que era verdadero, es decir, algo que realmente había sucedido, pero que se había mantenido en secreto o que había sido suprimido. Así, la definición estándar del diccionario de la Académie Française dice una circunstancia particular de la historia que ha sido omitida o suprimida por historiadores anteriores. El primer ejemplo citado es las anécdotas de Procopio, de quien les hablaré en un momento. La enciclopedia de Diderot, esta es la página del título, famosa, elaborada sobre la misma definición, de tal manera que dejaba ver sus implicaciones. Esta palabra, anécdota, se utiliza en la literatura para significar las historias secretas de los hechos que han ocurrido en el gabinete o en las cortes de los príncipes y princesas y su política misteriosa. Los misterios de su política. Así que la política en la Francia del siglo XVIII se consideraba un misterio o un secreto. Y este tenía lugar en los gabinetes privados, el consejo privado, las habitaciones privadas. Y por su naturaleza debería ser mantenida a escondidas del público. La política pertenecía a la esfera secreta, conocida como el arcano del imperio, o sea, los asuntos del rey, los secretos del rey. La referencia a Procopius que se ve aquí, que es un historiador bizantino del siglo VI, antes de la época de Cristo, el artículo de la enciclopedia explica por qué en estas historias formales Procopio explicaba o describía los personajes del siglo VI, el emperador Justiniano, su consorte Teodora, su general Belisario, con alabanza, pero también escribió historias secretas, conocidas como anécdotas, que exponían el tipo de vidas privadas de las mismas personas y que mostraba su depravación personal para explicar el estado decadente del Imperio Romano.
Para los escritores y lectores del siglo XVIII, las anécdotas expresaban una cepa o un linaje histórico procopiano, porque esto era lo que determinaba el curso de los eventos. Esta es una traducción al inglés de un libro que fue un bestseller en Francia, La vida secreta de Luis XV. Y se los muestro para que vean ustedes, porque estoy muy feliz. La inscripción que aparece a la derecha, ¿alguien puede ver bien lo que dice en la inscripción arriba a la derecha? Dice George Washington. Así que George Washington leyó este texto, esta basura, si ustedes quieren, esta literatura escandalosa y chismosa, de la misma forma que mucha gente quisiera leerla o la leería en la actualidad. Ahora, el prefacio acerca de uno de los libros de mayor difusión, de los más leídos libros de anécdotas, explica su naturaleza. El título del libro es Anécdotas sobre la condesa Madame du Barry. Aunque este libro es una biografía muy completa de Madame du Barry, el autor ha preferido darle el título modesto de anécdota, con el fin de evitar cualquier traza de arrogancia o pretensión. Así lo ha sacado del orden formal y de la gravedad estilística que se hubiera requerido si se hubiera tratado de un título más impositivo. Pero nadie debe creer que de esta manera tan elaborada de recoger la información no haya incluido a propósito una gran cantidad de fábulas y absurdeces que se cuentan acerca de esta cortesana. Como será aparente, y él cita evidencia por cada cosa que él cuenta desde su nacimiento hasta su retiro. Y en este sentido ha seguido las reglas de un historiador, y cierro comillas. Este prefacio es la antesala a un libro escandaloso, perseguido por la policía. Y en el prefacio, el autor, que es anónimo, reclama que él es un historiador que escribe la historia secreta en la forma de anécdotas. Ahora, por supuesto, los lectores más sofisticados no tomaban este tipo de charlatanería o de ventas muy en serio. Las anécdotas se definían como verdades ocultas, pero se entendían como verdades a medias. De hecho, muchas veces se presentaban de esta forma, como probando al lector, picando el ojo al lector, con algunas palabras que pertenecían a un juego retórico, que era particular a algún tipo de literatura ligera en la Francia del siglo XVIII. Aquí hay una nota de una típica crónica escandalosa francesa que informa al lector, entre comillas, la mitad de este artículo es verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál mitad? Perdón. Pues está para usted, señor lector, decidir qué mitad es la que considera usted verdadera. ¿Dónde se originaron las anécdotas? Del chisme, del rumor y lo que los franceses llamaban el ruido público. Los cafés en París, como las casas de café en Londres, eran lugares muy importantes en un sistema de comunicación oral. El equivalente francés de los parrafistas eran los nouvelistes, o los hombres de noticias, que se sentaban en un café o en algún otro punto de difusión, algunas bancas en los jardines de Luxemburgo o en el árbol de Cracovia, en el Palais Royal. El Palais Royal está en el centro de París, y si usted quería recoger anécdotas, entonces se dirigía a ese árbol, y ahí es donde llegarían y se intercambiarían todos los chismes las personas que lo hacían. Así que este es el árbol, y aquí están los chismosos intercambiando noticias.
Este es otro cuadro del famoso árbol. Todo el negocio tenía lugar por fuera de la ley. De hecho, los novelistas escucharían una anécdota, la apuntarían en una hoja de papel, regresarían a su lugar de trabajo y combinarían los pedacitos de papel hasta lograr una hoja de noticias que podría vender. Estos manuscritos se copiaban y copiaban una y otra vez y se vendían a los suscriptores a través de toda Europa. De modo que todo esto es ilegal, pero era tan difundido que la policía lo toleraba cuando se trataba de novelistas moderados y en algunos casos incluso colaboraba con ellos. Así que había como unos gacetas policiales semi-legales. Estoy saltando algún material, pero quiero resaltar la importancia que tiene la comunicación oral como una fuente de noticias. Hablando estrictamente, la información acerca de la política actual no podía aparecer de manera impresa, y los franceses no tenían nada comparable a los periódicos o a la prensa inglesa, muy abierta. Los periódicos existían en París, pero ellos no podían discutir asuntos de Estado, porque esos eran asuntos del rey. Ellos debían obtener el privilegio del rey y someterse a una censura muy estricta. Para 1780, 50 periódicos franceses se publicaban por fuera de Francia y se permitía que circularan dentro del reino, pero también estaban sujetos a la censura o a sanciones tales como la exclusión del sistema postal. Los manuscritos, novelas a la mano, eran muy controladas en este sistema. Aquí hay un ejemplo, un pedacito de noticias escritas sobre trozos de papel. Encuentro esto que es muy emotivo porque lo encontré en los archivos de la Bastilla. Cuando usted era arrestado por la policía y era llevado a la Bastilla, lo esculcaban. Y a veces encontrarían estos pequeños manuscritos en sus bolsillos. Este es un ejemplo de algún manuscrito, noticias manuscritas de un prisionero que fue llevado a la Bastilla. Así, estos trocitos de información garabateados en trozos de papel eran extremadamente populares en París en el siglo XVIII. Las personas con frecuencia los coleccionaban, los copiaban en sus diarios o los pegaban en cuadernos, y he encontrado cientos de cuadernos como este en diferentes archivos. Así que muchos, de hecho, creo que debíamos tomar las anécdotas francesas, a pesar de que parezcan ser triviales, como un objeto digno de un estudio serio. Siguiendo el camino de las anécdotas, como partículas en el torrente sanguíneo, podemos ver cómo la información se pasó por circuitos de comunicación oral a otros escritos y eventualmente cómo apareció impresa en la forma de libros. Eso sería el último tema que me gustaría presentar en esta charla. El manuscrito, las noticias, normalmente eran enviadas a talleres de impresión fuera de Francia y publicadas en orden cronológico, en formato de libros y devueltas al reino, en donde se vendían como pan caliente en el bajo mundo. El más famoso de estos trabajos se conoce como Mémoires secrets, las memorias secretas, hasta 36 volúmenes descritos por alguien de la época como una cadena de anécdotas que complacía a todos. Al público le encanta ver la tontería y la debilidad de los príncipes. Cierra comillas. Las anécdotas de esta forma entonces seguían un patrón consistente de difusión.
que pasaba por los 3 medios más importantes de la época. Si se leen con cuidado, el producto final, el libro impreso, con frecuencia muestra trazos del proceso de difusión, aún en el caso de biografías extensas conocidas como vidas privadas. Como ejemplo, considérese la vida privada de Luis XV. Visto desde afuera, se ve muy impresionante. 4 volúmenes sólidos, empastados en cuero, que resumían la historia completa del reino, así como la vida, especialmente la vida sexual del rey desde 1715 al 74. Cuando se examina de cerca, sin embargo, se da uno cuenta que es un collage de anécdotas recogidas de otros trabajos y amoldadas, juntadas con este carácter narrativo. Aquí les muestro un párrafo de la vida privada de Luis XV a la izquierda, y luego el mismo párrafo, casi palabra por palabra, de otra fuente. Aquí muestro una página de la vida privada de Luis XV y les muestro, si quieren ustedes verlo, donde está el plagio que ocurrió en 5 otras fuentes. Así, con mucha precisión, es posible encontrar cómo pasaba la información de uno a otro. Yo he expresado esto de manera esquemática, de modo que cada línea horizontal, cada barra horizontal, representa una página, y los colores muestran los otros libros de donde se copiaron estos textos. Así que este gran bestseller en realidad es un plagio de comienzo a fin. Y eso es verdad con muchos libros de este tipo. El plagio era una práctica común entre estos escritores de poco nivel del siglo XVIII. Llamarlo plagio no hace justicia a su forma de hacer libros, que es un proceso de recoger estos fragmentos de otros textos, excavarlos, juntarlos como en una forma de bricolage. Así que los conceptos convencionales de autor y libro no funcionan dentro de esta forma moderna de producción literaria. Y tampoco se ajustan al futuro digital, o por lo menos al futuro tal como lo describe Kevin Kelly, un autor de ciencia, a quien cito para traernos al siglo XXI de nuevo. Juntaremos a partir de trozos y pedazos nuevos libros que se harán a partir de los viejos. Una vez digitalizados, los libros podrán ser desplegados en páginas o podrán ser reducidos a trocitos de páginas. Esto será remezclado en libros reorganizados. Y cierra la cita. O como dice Lawrence Lessig, profesor en la Escuela de Derecho de Harvard, dice: vivimos en una cultura de cut and paste, facilitada por la tecnología. Así que él habla del compartir los archivos peer-to-peer como un ejemplo de bricolage inherente en muchas formas de creatividad, como la de Walt Disney y la de Bob Dylan, así como en Shakespeare. Marcus Boone, profesor de inglés en York University en Toronto, toma este argumento y lo lleva más allá en un libro. Él habla de la fragmentación y el montaje como una preocupación de la cultura contemporánea y describe la copia como una parte fundamental de ser humano, cierra comillas. Para críticos más tempranos como Walter Benjamin y Roland Barthes, las calidades fragmentarias de la literatura correspondían a las formas modernas de aprehender el mundo. Y ellos no habían soñado con la ciencia de la información y la Internet, que hacen que el copy-paste y este pegar y transformar
las experiencias de las personas ordinarias sea posible. Pero al juzgar de la manera en que se copiaba en el siglo XVIII, podemos exagerar la división entre los mundos moderno y postmoderno. Regresando a las formas de escritura en el régimen antiguo, sugiero que imaginemos a los autores de obras como La vida privada de Luis XV, sentados en una mesa llenos de libros, con hojas de noticias y notas escritas sobre trozos de papel. A partir de este material, entonces seleccionaban trozos y los reorganizaban para crear nuevos libros. Los libros en sí mismos eran prácticamente incidentales, porque la unidad más importante en este tipo de literatura era el fragmento, el trozo de información que podría ser reciclado de manera indefinida. Propongo que repensemos la historia de la literatura comenzando con la noción de fragmentación. Ahora soy consciente de que esta propuesta se refiere especialmente a tipos de trabajos anónimos como el de carácter escandaloso, aquellos que se construyen de anécdotas. Pero no se había conocido este patrón anteriormente. Esta literatura escandalosa, amarillista, es enorme y he leído tanto de ella que estoy convencido que el estudio sistemático nos revelaría cómo las anécdotas pasaban a través de fuentes orales y escritas e impresas y formaban finalmente un tipo de folclore que transmitía un sentido colectivo de la naturaleza de la monarquía francesa en los albores de la Revolución. Quisiera citar un último ejemplo, una anécdota que marca profundamente la imaginación francesa colectiva, o eso creo yo, aunque no puedo realmente probarlo. Es un párrafo en el libro de las anécdotas de Madame la Comtesse du Barry, y lo voy a citar completamente, mientras ustedes observan esta versión moderna en caricatura. Dice, estamos en 1771. Encontramos en el manuscrito, es decir, novelas a la mano, las hojas de noticias, que con frecuencia nos conducen a la manera en que armamos la historia, una anécdota sobre el periodo de la vida de Madame du Barry que estamos discutiendo. A partir de él, uno puede inferir cuál era la opinión general del público acerca de su dominación sobre el rey. Aparece con la fecha del 20 de marzo de 1773. Una cita dentro de la cita. Estoy citando el manuscrito esta vez, el manuscrito que se utilizó en el libro impreso. Se habla de un incidente en que los cortesanos han puesto cuidadosa atención y que prueba que Madame la Comtesse du Barry no ha perdido favores o intimidad con su amante real. A su majestad le gusta preparar su propio café y con esta inocente ocupación alivia las cargas y las exigencias del gobierno. Hace poco, cuando la olla del café estaba sobre el fuego y la atención de su majestad estaba puesta sobre otra cosa, el café empezó a hervir y regarse, y la hermosa favorita entonces gritó, «Oye, Francia, mira, tu café se está jodiendo». Se dice que este título de Francia es la expresión más familiar utilizada por esta mujer en los apartamentos privados en Versalles. Estos detalles nunca se comentarían fuera de ellos, pero se filtraron gracias a la malicia de los cortesanos. Así, esta anécdota que pasó del chisme y los manuscritos pasó a estar en un libro bestseller, hizo que la monarquía se viera como algo ostentoso y ridículo, no simplemente porque mostraba la vulgaridad de la dama real,
que, como se ha dicho o como se sabe, había sido una prostituta, sino también porque los sirvientes domésticos muchas veces se llamaban por el nombre de su provincia. Así, al llamar al rey La France, Pompadour lo estaba tratando como su sirviente. Ahí está el chiste. Es el chiste que un lector francés hubiera entendido. Esta anécdota sobre el café es una de las más conocidas del régimen antiguo y aún pervive en la memoria colectiva. Encontré esta imagen hace unos años en un libro de cómic canadiense. El artista se equivoca con la dama. Ella no era Madame de Pompadour, era Madame de Barry, pero entendió el mensaje perfectamente bien. El mensaje que yo quiero transmitirles tiene que ver con la naturaleza fragmentaria de la información y la forma en que ésta es reelaborada en los sistemas de comunicación. Estos sistemas han diferido de maneras enormes a lo largo de la historia. Así que no estoy diciendo que las anécdotas del siglo XVIII y los blogs del siglo XXI sean lo mismo. Estoy diciendo lo contrario. Al notar sus similitudes, podemos entender sus diferencias. Tenían una propiedad en común, la fragmentación, pero transmitían mensajes por la forma en que figuraban como fragmentos en diferentes ecologías de información. Consultando la blogosfera, creo que podemos darnos cuenta de un aspecto de la historia de la comunicación que nunca ha sido estudiado, de hecho, del que nunca nos hemos dado cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia. Ustedes habrán notado que esta conferencia está enmarcada en el contexto público 2014, realidades ficticias. Y creo que cuando ustedes oyeron la presentación entenderán por qué, en términos de realidades ficticias, lo falso, lo verdadero, los chismes, lo original, la copia, el plagio, la anécdota, y quién decide lo que es cierto y lo que es falso. Voy a dar la palabra y vamos a hacer un esfuerzo. La metodología que se usa normalmente cuando hay tanto público son los papelitos, y mis colegas me insisten que hay que usar los papelitos porque la gente se extiende mucho. Yo les pido encarecidamente, porque si no toca volver al mecanismo de los papelitos, que sean breves, no más de 1 minuto, no comentarios, sino preguntas. Lo pido en aras de usar esta metodología que me parece mucho más cercana, mucho más cálida, y creo que tiene que ver también con lo que escuchamos hace un momento, la importancia de la oralidad. Mientras eso sucede en las sucursales donde tenemos transmisión, vamos a pedirles, o va a suceder sumamente tecnológico, nos van a enviar las preguntas vía teléfono, vía mensaje de teléfono. Es lo más fácil para hacerlo en este momento. Entonces, en la medida en que van llegando, mis colegas me van a pasar el teléfono si es que llegan estas preguntas. Yo, antes de dar la palabra, y va a estar Juan Ignacio allá parado con el micrófono, antes de dar la palabra, quiero agradecer muy especialmente a
todos los colegas que hicieron posible hoy esta presentación, y quiero agradecer muy en particular a Daniela Zamur, quien desde hace ya varios meses mantiene una correspondencia densa con el profesor Darnton. Muchas gracias, Daniela. Vamos entonces a dar la palabra, por favor, les ruego el favor, preguntas, no más de 1 minuto, además para que otros y otras puedan hacer sus preguntas. Entonces, siempre se empieza muy tímidos y luego hay una avalancha de preguntas que al final todo el mundo queda descontento porque no alcanzó a hacer su pregunta. Entonces, adelante. Ok, mi pregunta es simplemente la voz editorial que usualmente se usa en los medios, yo por lo menos la utilizo mucho, como si usted la ha estudiado, si usted la ha, digamos, interpretado un poco, ¿cómo hablar en tercera persona cuando uno habla en nombre de un medio y firma en nombre de un medio y editorializa? So, the editorial voice, la voz editorial is a complex es subject. un tema muy complejo. I think, in fact, that Creo, de many hecho, different que hay editorial voices. muchas voces editoriales Sometimes distintas. En ocasiones, academic writing, en la escritura académica, use the first usted puede person utilizar la plural. primera persona en el We plural, nosotros. We have found Nosotros hemos encontrado that. que At other times, en otras you ocasiones use the word I, usted and you utiliza seem la to palabra speak more yo directly y as parece que an está hablando individual. más directamente como un When individuo. I was a student Cuando in yo era Oxford, estudiante en Oxford, I learned that you aprendí should never say que usted I, nunca debe decir yo, that you should que hide your debe personality esconder su behind personalidad the text. detrás del texto. Then I came back to Luego the United States, volví a los Estados and Unidos people are casual y las about personas son saying muy I. casuales hablando en primera So, persona. The editorial Así voice que la voz changed. editorial cambió. If you move from one Si country usted to another cambia, si in usted va de academic un país a otro writing, en but la perhaps you escritura are académica, also interested in pero editorial quizás voices también le interesan in las blogs voces editoriales en los blogs in 18th century anecdotes. o en las anécdotas del siglo You may XVIII. have noticed in Usted some puede of haberse the dado cuenta en algunas de literature I la quoted literatura que cité that the anonymous writer, que los escritores all anónimos, anonymous, todos son anónimos. refers to himself El as escritor anónimo an se refiere historian. a sí mismo como So the a un editorial historiador. voice Así que la is voz hidden editorial behind anonymity, se esconde detrás del anonimato, pero tiene la pretensión de ser histórica. and that is why Y I es por quoted eso from que the French cité dictionary del diccionario and the francés y de la encyclopédie enciclopedia to try to show para that tratar the de concept mostrar of anecdote que el concepto de involves anécdota secret tiene history que ver con una historia is secreta, deemed to be que se true, considera but como hidden. verdadera, pero está Now, oculta. that's a very Ahora, interesting voice esta es to una adopt voz muy if you interesante want que to puede manipulate adoptarse si usted readers quiere and manipular to a los influence lectores public opinion. e influir sobre la I'm opinión going pública. to tell you something Voy a contarle algo, that is hidden, algo que es oculto, that comes out from que underneath. sale a la luz desde underneath the muy cloak. abajo, The como French use the desde lo phrase oculto. sous le manteau. Los franceses decían así, And debajo I del think manto. the rhetoric Creo is que la very retórica important es muy in importante understanding para the process of comprender communication. el proceso de So I comunicación. hope I answered your Así que question, but espero maybe haber not. respondido a I su don't pregunta, know. aunque tal vez no lo hice, no lo sé. Gracias, buenas tardes. Por favor, un comentario acerca de la trascendencia social del blog Chisme en el siglo XVIII y su evolución a la época actual. Trascendencia social. I'll try, but I'm not sure Lo intentaré, pero no estoy I seguro understand what de you haber mean entendido by lo que usted social quiere decir con transcendence. trascendencia Could you social. please explain ¿Podría quizás explicarnos what un you poco mean by lo que social quiere decir con transcendence? trascendencia social, por favor? Dado que en el siglo XVIII la cantidad de gentes que sabían leer y escribir eran bastante menores,
que la comunicación era de las comunicaciones más difíciles, y eso se ha venido modificando. La organización de la sociedad también se ha venido modificando, y en este momento, dada la facilidad de todas las comunicaciones visuales, auditivas, métodos electrónicos, etcétera, entonces cómo ese blog Chisme en este momento puede jugar un papel igual, más o menos importante en el desarrollo de la sociedad. I will try to name two sociologists. Intentaré mencionar a dos sociólogos y creo que ellos puedan ser de ayuda en el esfuerzo para comprender la forma en que la comunicación puede difundirse en sociedades semiletradas y en sociedades completamente letradas. El primero es Gabriel Tard. Gabriel Tard. No creo que sea muy conocido ni siquiera en Francia, aunque fue un sociólogo eminente en la misma época de Durkheim. Gabriel Tard sostenía que cuando usted lee un periódico, por ejemplo en un café en París, usted está consciente de que hay otras personas leyendo periódicos en otros cafés. Los periódicos pueden ser distintos, pero todos están participando en una conciencia colectiva de tomar las noticias. Y de acuerdo con Tard, esta es la forma en que se forma la opinión colectiva, el sentido colectivo de lo que está sucediendo. El segundo sociólogo es Benedict Anderson. Quizás sea más conocido por algunos de ustedes. Anderson sostiene que en las sociedades en desarrollo, el rol de la alfabetización es crucial para la creación de la conciencia colectiva. Aun si la gente no lee muy bien, quizás no leen, de hecho, tienen un sentido de ser, de estar en una entidad colectiva en la cual las noticias se están difundiendo. Ahora bien, podría ser que estos dos sociólogos estén equivocados. No estoy citando la Biblia, pero lo que quiero decir es el sentido que tienen las personas para leer una anécdota o un párrafo, que esto tiene que ver con una corriente de información más grande, y usted puede sintonizarse o ingresar en este torrente de información en diferentes momentos. Así, aún en una sociedad con un bajo nivel de alfabetismo, como en la Francia del siglo XVIII, podrá haber participación en la construcción colectiva de las noticias por personas muy simples. Ahora, si esta es la trascendencia de la que usted hablaba, no lo sé, pero creo que es lo mejor que he podido hacer para abordar esta muy interesante pregunta. Mientras pasa la siguiente pregunta, quisiera hacer un comentario, y es que es posible que Tard sea recuperado por medio de otro filósofo o de otro sociólogo que lo ha redescubierto y ha escrito un libro y ha recopilado trabajos, y se trata de Bruno Latour, y Latour ha empezado a volver a mirar a Gabriel Tard. Entonces es posible que regrese, volvamos a leerlo. Gracias por su presentación tan exquisita. No puedo hablar en inglés. Gracias por su presentación. En la Iglesia Católica, el rumor, el chisme y los pasquines fueron muy comunes, y en las primeras
épocas de los primeros papas, eso era un común denominador. Y dado que uno u otro papa se odiaban entre sí a medida que las sucesiones llegaban, leía yo en algunos libros de historia de las religiones sobre toda esa cantidad de anécdotas y rumores un poco maquiavélicos que se daban de uno a otro papado. ¿Sabes acaso algo al respecto? Gracias. Estoy de acuerdo en que el rumor, el chisme, sí, estos comentarios eran importantes. Aretino fue el genio que los convirtió en una forma de noticia política, pero no fue el único. Y a nivel de la cultura de calle en Roma, existieron siempre muchos poemas y canciones, comentarios sarcásticos o ingeniosos. Claro, los cardenales estaban eligiendo otro papa. No hay información suficiente para que podamos concluir que el candidato Medici estaba pagando para que se hicieran chismes denigratorios de los contendientes. Pero hasta ahí puedo afirmar, pero por Dios, no soy ningún experto en la historia del papado, así que no podría llevar mi argumento más allá. Tengo amigos que han trabajado temas políticos, de la cultura política en Roma del siglo XVI y XVII, y ellos me dicen que esto es exactamente lo que sucedía. Debería añadir que uno de los grandes vendedores en la Francia del siglo XVIII se llamaba Aretino moderno. Así que creo que esta figura de Aretino es algo que resonó a lo largo de los siglos. Yo sí prefiero la metodología de los papelitos, pues voy a leer mi pregunta. En la actualidad las redes sociales son una herramienta de la que se apropian las organizaciones populares. En el siglo XVIII es posible identificar una convergencia entre una mayor difusión del rumor y periodos de inestabilidad política, o es algo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Convergencia de el rumor and political stability. Creo que es justo decir que el rumor existe casi en todas partes, y la mayoría de las veces en el mundo moderno, ya aún en el Imperio Romano y después de su caída. Algunos historiadores o sociólogos o científicos o políticos sostienen que esto es lo que ellos llaman ruido, fricción, un ruido de fondo que no es crucial al funcionamiento de un sistema político. Yo creo que esa es una interpretación válida, pero no es adecuada. Así que, como yo lo creo, el rumor puede ser una fuerza vital en una época de crisis política. Ahí es cuando el ruido, el mero ruido, se transforma en un mensaje político que puede ser muy amenazador para un régimen. Y de hecho, creo, eso pasó en Francia en 1787 al 89. Hubo rumores acerca de la naturaleza del gobierno francés, los poderes, las figuras de poder principales, y este rumor no era preciso, pero fue efectivo.
Así, no estoy diciendo simplemente, por supuesto, que el chisme causó la caída del régimen antiguo, pero sí estoy diciendo que la circulación de información distorsionada por los rumores fue crucial en la formación de la opinión pública. Y, a mi modo de ver, la opinión pública fue crucial para el derrocamiento de la monarquía. No fue la única cosa. Estoy de acuerdo en que el precio del pan era una cosa muy importante y que había conflictos muy reales entre grupos sociales. Así que no estoy tratando de reducir la historia a anécdotas y tráfico de chismes, pero estoy tratando de señalar la manera en que un sistema de comunicación operaba y cómo sus operaciones podían tener grandes efectos políticos. Buenas tardes. Profesor Darton, usted nos ha enseñado que el centro, a través de su obra, que el centro de la historia de la lectura es la voz del lector. En este trabajo sobre blogs y anécdotas del siglo XVIII, ¿ha encontrado usted una fuente que devele la voz del lector del blog, del lector de las anécdotas del siglo XVIII? He buscado acerca de las reacciones de los lectores. He encontrado algunas, pero son apenas unas pocas. El mejor ejemplo, el más conocido, es un escritor que se llama Louis-Sébastien Mercier, quien discute el chisme público en muchos de sus trabajos, especialmente dos de ellos. Uno que se llama Conversaciones en los Jardines de Luxemburgo y otro que se llama Conversaciones en el Palais Royal. La forma en que describe las cosas, la gente lee un panfleto y luego salen corriendo o llegan a una banca y hablan con quien quiera que esté ahí. ¿Existe algún tipo de debate general acerca de los contenidos de estos panfletos y de hojas escandalosas? Y Mercier dice, mucha gente no lo cree, pero siempre hay un poquito de verdad en la que creen. Este es un ejemplo de un escritor. No es suficiente para mí como para construir toda una interpretación sobre la recepción del lector del chisme. Así que creo que mi respuesta, me temo, es que no sé. Buenas tardes. Pues primero darle las gracias por cambiarle el estatus al chisme y haberle invitado a un escenario tan académico como este. Lo segundo es preguntarle que si todos somos chismosos, los que escriben, los que leemos literatura, ¿qué clase de chismosos podemos considerarnos? Si puedo preguntar algo provocativo, ¿qué es la literatura? ¿Cómo se decide que un texto escrito pertenece a la literatura y que otro texto escrito pertenece a, no sé, un mundo inferior, al mundo inferior del chisme o de la basura? Eso es decisión suya. Pero creo que podemos demostrar que el concepto de la literatura fue, de hecho, desarrollado en el siglo XVIII. Antes de eso, existen bellas letras y existen diferentes géneros, pero la literatura, como escritura fina por pensadores profundos y genios, es en gran medida una invención del siglo XVIII, elaborada a través del romanticismo del siglo XIX. Y creo que muchos de nosotros
Tal vez creemos en eso de manera inconsciente, pensar que la literatura como algo noble y grande, pero eso puede ser verdad en parte. No creo que deberíamos suscribirnos al concepto de genialidad y del autor como alguien que está inspirado por algún espíritu, que se puede comunicar con nosotros y comunicar pensamientos profundos que no son accesibles de ninguna otra forma. Creo que la literatura involucra un campo de la creatividad entero. Si se quiere, algo más noble o innoble, un sistema cultural que cambia en el tiempo y que en el mundo occidental se puede identificar con una cultura cuasi religiosa, el tipo de cultura que sería enseñado en universidades y en los cursos de literatura. Pero muchos profesores de literatura hoy en día ya no aceptan esa idea. Piensan que usted puede historizar el concepto de literatura y por lo tanto está hablando acerca de medios de comunicación y el discurso más que de literatura per se. Así que creo que todos deberíamos sentirnos en la libertad de leer cualquier cosa que queramos, y llámese literatura o no, pero creo que deberíamos sospechar de algunas de las lecturas que se nos dijo que hiciéramos, que nuestros profesores nos dijeron que lo recibieron de sus profesores, que a su vez lo recibieron de sus profesores, cuando se estableció un canon de clásicos. En Harvard, en donde yo enseño, he encontrado que los estudiantes no han leído suficiente de los clásicos, así que no me malentiendan. Yo creo que todos deberíamos leer Homero y Shakespeare y Cervantes, pero creo que podemos leerlos sin ponerlos en esta categoría cultural que privilegia o que es privilegiada con la palabra literatura. Profesor, mi pregunta iba un poco en el sentido de la pregunta anterior, pero no resisto la tentación de respetuosamente forzar algún principio de respuesta suya. Y es esto. Pareciera, según lo dejaba ver usted al comienzo, que la reivindicación del chisme y de la anécdota podría en otro momento, o mejor, en el momento presente, asumirse casi como una herejía, sobre todo para cierta línea de la historia, digámoslo, ortodoxa. Pero uno puede intuir que los historiadores cuidadosos y puntillosos, no sé la traducción como puede, repararían con mucha más atención en el rumor y en el chisme y en la anécdota que los historiadores, digamos, los más convencionales. Yo encontraría un paralelo entre el chisme y la literatura en el sentido de que mientras el chisme o la anécdota tiene una intención, puede ser caricaturesca, en todo caso extrahistórica, igual también la historia, porque tiene una intención, digámoslo, también extrahistórica, pero más estética, ¿no? La literatura. Y ahí viene mi pregunta: ¿bajo qué condiciones de legitimidad como fuente podría presentarse legítimamente el rumor y la anécdota como fuente histórica y su paralelo con la literatura igual como fuente? Well, I do think we should take Yo sí creo que deberíamos tomar el rumor y el chisme más en serio, porque realmente existieron y las personas en la época pensaban que era importante. Por eso es que cité a Stendhal al comienzo. Él dijo: la mayor parte de la historia está faltando, y es porque falta el chisme y la anécdota. Deberíamos utilizarla para escribir una historia más completa. Yo creo que Stendhal tenía razón,
porque a mi modo de ver, queremos comprender la cultura que involucraba a todos, no solamente a los intelectuales y no solamente a los escritores bien establecidos. Así, al discutir un tema aparentemente trivial como el chisme y las anécdotas, yo quiero defender la idea de que al intentar comprender cómo la comunicación operaba, necesitamos ver las fuentes inesperadas, porque el chisme y el rumor estaban por todas partes, así que pueden encontrar muchas referencias a ellos en los archivos e incluso en fuentes impresas. De modo que sí existió, pero eso no quiere decir que la vida privada de Luis XV cuente como una gran literatura de la misma forma en que lo hace el Cándido de Voltaire o la Nouvelle Héloïse de Rousseau. No estoy diciendo eso, pero estoy tratando de desarrollar una historia de la comunicación a través de los libros, del chisme, de las canciones, de las imágenes, de modo que pueda comprender el mundo de los mensajes como de hecho fluían a través de la sociedad del régimen antiguo. Y ese intento es algo que se puede lograr, no es un imposible. Hay suficientes fuentes para reconstruirlo. Lo que hice hoy fue darles un ejemplo de anécdotas, pero habría muchas otras cosas también. Así, mi ambición no es escribir una historia convencional en donde se habla de batallas, nacimientos y muertes de los famosos, constituciones, etc., sino más bien comprender la forma en que la sociedad procesó esta información o procesa la información y cómo ese proceso de comunicación se convierte en esta cosa tan misteriosa que llamamos la opinión pública y que es tan poderosa. Vamos a tomar 3 preguntas más, 2 en el público, pero voy a leer una pregunta que viene de Leticia, que es nuestra principal o más grande ciudad en el Amazonas. Una de las características de algunos de los blogueros actuales es que ellos mismos publican sus anécdotas. Son la gente ordinaria de la actualidad que usa el blog para hacer pública su vida privada, sus anécdotas, sus opiniones. Sí, eso es un punto muy importante e interesante. Ahora, a través de Facebook y los blogs, a la gente le gusta presentarse a sí mismos. Yo creo que eso es una sensación común y tengo algo que decirle al mundo. El mundo no sabe que yo existo. Ahora con Facebook puedo decirle cosas de mí mismo. Y para capturar el interés de otros, quizás le cuente algo muy chocante acerca de mí mismo, o le muestre una foto de mi trasero cuando tenía 16 años. Esto es muy interesante y relativamente nuevo gracias a la tecnología. Pero entre estas personas que quieren bloguear acerca de sí mismos, entre ellos hay blogueros profesionales. Así, compañías como Huffington Post y otros contratan blogueros profesionales, quienes navegan por diferentes sitios web buscando información que sea escandalosa o chocante, la escriben, si pueden le añaden una fotografía y les pagan por hacerlo. Les pagan una cierta cantidad de dinero por cada blog que escriben y trabajan muy duro navegando por internet constantemente
para juntar estos pedacitos de información, y son profesionales, de manera que son como periodistas. Nosotros sabemos quiénes son. Algunos de ellos han escrito acerca de sus actividades. Es todo un mundo de personas que no están hablando solamente de sí mismos, sino que están tratando de hacer dinero y hacerse una carrera en este nuevo mundo del periodismo en Internet. Así que ellos de manera muy especial son muy similares a estos escritores ligeros, como veíamos en el grabado de Hogarth, el escritor que trata de hacer dinero juntando los pedacitos en un libro, los pedacitos de papel en el piso, etc. Así que sí veo ese tipo de continuidad, pero hay una diferencia en que al navegar por la web para buscar la información escandalosa, eso puede ser de tiempo completo, una actividad de tiempo completo y de tipo cuasi profesional. Gracias. Tengo una pregunta que pueden ser dos. En el siglo XVIII también la ciencia se divulgaba a través de estas manifestaciones de, digamos, de cartas, de chismes, de pequeños comentarios. Pues lo conozco entre, por ejemplo, Diderot y Buffon, o inclusive entre Depot y Condorcet. Hay como muchos chismes pequeños, y esos chismes también producían lo que hoy llamamos ciencia. Entonces, mi primera pregunta es si usted ha hecho un paralelo de pronto en pensar estos chismes que devienen ciencia. Y la segunda, ya que la conferencia va hacia el tiempo actual, ahora ocurre lo opuesto, la ciencia se vuelve chisme. Entonces, ese conocimiento científico se vuelve en pequeños twitters, pequeños comentarios. No sé si se puede hacer un paralelo o no, o es solo una reflexión que inspira su conferencia. Gracias. Pienso que podría haber un paralelo. Creo que usted señala algo muy importante. Es la calidad fragmentada de esta información que consideramos como ciencia. Ahora, no lo he estudiado yo mismo, así que no tengo una respuesta apropiada a su pregunta, pero sí escribí un libro sobre la ciencia en el siglo XVIII, o mejor, la pseudociencia, el mesmerismo, el magnetismo animal. Y en la investigación para ese libro leí todas las publicaciones periódicas de 1780 y eran fascinantes porque siempre salían con anécdotas acerca de monstruos, fuerzas invisibles que han hecho milagros. Sobre todo, esta era una época en que la electricidad es domesticada, si se puede decir, por personas como Joseph Priestley, Benjamin Franklin y otros. Usted no puede ver la electricidad a menos que tenga realice una demostración. No se puede ver la gravedad, pero nos afecta. Y uno de los fenómenos científicos que fascinó a las personas de esta época eran los vuelos en globo. Todos están escribiendo acerca de los vuelos en globo porque era la primera vez que el hombre podía volar por los aires. Y las personas trataban de explicar de qué se trataba. Y había todo un vocabulario científico. Y sí, pienso que podría verse la historia de la ciencia como involucrando anécdotas, trozos de información, con frecuencia información mal construida o construida erróneamente que flotaba por todas partes. Pero lo mío al estudiar los blogs y las anécdotas, pues no es un intento sistemático para adentrarme en el mundo de la ciencia o la actividad científica. Creo que Bruno Latour sí hace algo así y yo estoy muy de acuerdo con él. Quisiera hacer un comentario de 30 segundos y es, hay un punto en común en el siglo XVIII de lo que habló el profesor Darnton y ciencia, y son los coffee houses, una gran actividad de ciencia en los coffee houses.
Lo otro es que también es un periodo de lo contrario, de disciplinar la escritura. El intento porque sea una escritura muy disciplinada, por ejemplo, los Transactions de Cambridge y lo que ha estudiado Steve Shapin, colega del profesor Darnton en Harvard. Otra pregunta. Escuchándolo, pienso en el libro de Benedetta Craveri, La cultura de la conversación. Y la pregunta es si en todo este estudio que usted hace del chisme, de la conversación, de el género, ¿tiene alguna relevancia para usted? Porque claramente un chisme es una cosa dicho por una mujer y es otra cosa dicho por un hombre. Entonces, quiero saber si tiene alguna opinión al respecto. Not a deep opinion. No una opinión profunda. The French have a word, commérage. Los franceses tienen una palabra. Tienen muchas palabras para el chisme, pero una es commérage. Con madres, comadrazgo, mujeres de mediana edad intercambiando información de tipo escandaloso o amarillista. Entonces, eso tiene una cualidad específica de género. Así que creo que sí, es absolutamente cierto que mucho del chisme tiene lugar en lugares íntimos, espacios íntimos en donde las mujeres se reúnen. No estoy seguro, porque no lo he estudiado de manera sistemática, si eso se sobrepone con el tipo de chisme que hacen los hombres. Pero algo que es bastante sorprendente es que las mujeres no debían entrar a los cafés, no podían entrar a los cafés en París. Y pienso no en los cafés en Londres, aunque no estoy seguro. Así que el café es un territorio masculino. Y muchos novelistas del tipo de noticias chisme eran hombres que ocupaban mesas especiales en los cafés. Con frecuencia estarían ahí todo el día y las personas irían a ellos para enterarse de qué estaba pasando. Pero el salón, por supuesto, era un lugar femenino, era un territorio femenino. No exclusivamente, pero el gran salón, los grandes salones eran dirigidos por mujeres. El ejemplo que tengo y que se acerca a esto, creo, a la pregunta que me está haciendo, es un salón extraordinario dirigido por una mujer llamada Madame Dublé. El salón de Madame Dublé tenía un apodo y era la parroquia. Todos los días, un grupo de personas vendrían al final de la tarde a echar chisme, contar qué había pasado durante el día. Cuando llegaban, encontrarían 2 cuadernos. En el primero había chismes que quizás no eran verdaderos y que no se podrían certificar. Y en el segundo habría chismes que parecían más sólidos. ¿Cómo llegaban a esta información? Pues Madame Dublé tenía un sirviente, y él en la mañana caminaría por ciertos lugares de París en donde vivía la aristocracia y preguntaría a otros sirvientes qué estaba pasando. Entonces regresaría y escribiría estas cosas en los 2 libros, cosas que pensaba que eran ciertas y otras que no lo eran tanto. Cuando los parroquianos, los miembros del salón de Madame Dublé llegaban, leerían los registros y añadirían cualquier cosa que ellos hubieran notado. Y entonces tendrían una comida fabulosa, tomarían, echarían chisme y se irían a casa contentos. Y otro sirviente de Madame Dublé copiaría en hojas de papel lo que las personas habían escrito
en los registros y vendería esas copias a los sirvientes en otra casa, que harían copias a su vez y las venderían a otros. De modo que muy pronto se volvía como una fábrica que era el periodismo. Estos se conocían como las gacetas a la mano, gacetas manuscritas. Las hemos encontrado en Varsovia y en Berlín. Tenían una circulación muy amplia. Así que ese es un ejemplo en donde una mujer es el centro alrededor del cual, de manera muy sistemática, de recoger esta información y podía ocurrir realmente. Quiero terminar con... todos tenemos nuestros fetiches. El mío, por lo menos público, es los autógrafos. Y quiero, como hemos hablado del pasado y del presente, hemos hecho una cosa que puede ser histórica, o al menos nos genera la duda acerca otra vez sobre cuál es más real, cuál tiene, si ambos tienen el mismo significado. Yo le he pedido al profesor Darnton que me firme uno de sus famosos libros, pero le pedí también, y por primera vez él lo ha hecho en su vida, me ha firmado la tableta en uno de sus libros electrónicos. No sé cuál sea más real, no sé cuál dure más. Quiero terminar agradeciéndole al profesor Darnton por su visita, por esta maravillosa conferencia. Quiero agradecerles a todos y todas ustedes por haber venido hoy y estar acá con nosotros, invitarlos a las próximas conferencias, y quiero agradecer muy especialmente a Germán Páez, nuestro traductor, quien muy generosamente ha donado su tiempo para acompañarnos hoy. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos y todas, y esperamos verlos pronto.